Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Esto es Cinco Sentidos. Y vamos a hablar de la ley que entró en vigencia el 1 de agosto del año pasado para darle un salvataje a la caja de profesionales que estaba en verdaderos problemas. Introdujo cambios significativos en el régimen de aportes y también beneficios de la caja. Se establecieron aportes desde rentas generales por más de 665 millones en 2025 y 2026 y se prevé un aumento progresivo de las tasas de aportación de los afiliados, tanto activos como pasivos. Sin embargo, las proyecciones enviadas al Ministerio de Economía indican que la caja no alcanza aún o no alcanzará el equilibrio financiero en ninguno de los años entre el 26 y el 29, incluso tomando en cuenta estos refuerzos. Nos acompaña hoy Fernando Rodríguez Sanguinetti, integrante del directorio de la Caja de Profesionales Universitarios en representación de la Asociación Civil El Orden Profesional, para conversar sobre uno de los temas más sensibles en el sistema previsional uruguayo, la sostenibilidad financiera de la caja. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Buen día, Gabriela, Diego, Carolina. Qué gusto. Muchas gracias por recibirnos. No, es un gusto. Sí, es como tú decís, la ley que se aprobó, la 20.410, que tomó ese número, no solucionó los problemas de la caja, pero todo el mundo lo sabía esto. Sí, sí, sí. No estamos hablando de que haya sorpresas, sino dijimos, que hay un problema. Sí, dijimos en el Senado, en diputados, en las comisiones especiales que se formaron, lo que estaban proponiendo no era la solución de la caja. Y de hecho la propia ley lo dice. En el artículo 14 dice, bueno, creen una comisión y abóquense, dice, abocada a la reforma de la caja de jubilaciones y pensiones. No hubo ninguna reforma, hubo un salvataje, que es una palabra un poco fuerte. Pero fue lo que fue, porque se quedaban sin dinero para cobrar jubilaciones, por ejemplo. Es cierto, ¿no? Pero durante 15 años la caja con sus propios fondos, que ahorró durante décadas, se pudo sostener, ¿sí? sin ninguna intervención del Estado. Pero una acumulación de deuda, Fernando. Era la última que quedaba sin aportes del Estado. Pero con acumulación de deudas que después sí implicó una... Acumulación de deudas, no, porque la fuimos pagando con los ingresos que teníamos de las inversiones, lamentablemente exclusivamente financieras durante muchos años, y se fueron solucionando, ¿sí? Ese hueco que quedaba en el presupuesto se iba cubriendo con dinero propio hasta el mes de julio de este año. Allí ya no dimos más abasto. La contribución del Estado, rentas generales, la sociedad, como lo han llamado de distintas formas, tiene un imperativo legal, constitucional además, que es el artículo 67 de la Constitución de la República, que establece que el Estado debe hacerse responsable, es el responsable de que se paguen las jubilaciones y las pensiones en todo el sistema previsional. Por lo tanto, tampoco es una contribución simpática para la administración, porque obviamente lo tiene que hacer, lo tenía que hacer. Está claro que no se puede dejar a nadie sin cobrar su jubilación y que sí, es no un está derecho claro, no estaba adquirido. tan claro. Bueno, pero terminó estando claro para todo el mundo, claro, y además debía es ser imposible pensar en un mundo también, en una sociedad donde alguien no cobre por lo que invirtió durante. Pero también es cierto que la caja de profesionales necesita una reforma estructural que la haga viable, porque tenían algún tipo de beneficios, prebendas, en fin, que hacían muy dispar con el resto de las jubilaciones del BPS, por ejemplo, ¿no? No es así, Gabriel. A ver, contame. No. La caja de profesionales tiene, hoy día, hace unos meses, no tengo actualizado el número, un promedio de jubilaciones de 94.000 pesos. Es el promedio. Hay gente que cobra mucho más, por supuesto, porque aportó 50 años a la caja profesional en la categoría 10, que hoy van a ser, con estos nuevos incrementos, en el 2009 van a ser 41.000 pesos por mes. Bueno, durante 50 años aportó eso. Creemos que tiene derecho a cobrar una jubilación un poco mejor, ¿sí? También pasa en el sistema público, también pasa en el BPS, sin embargo está topeado. Yo tengo unos cuadritos comparativos acá, topeados para algunos. Bueno, a ver, vamos, avancemos. Igual, perdón, hay una discusión de fondo que es, una cosa es BPS, otra cosa es una caja que crearon los profesionales en su momento para generarse una jubilación, una jubilación para porque tener les una costaba, jubilación. entre otras cosas, aportar Ojo, no aportaban en aquella o no aportaban. época. Estamos hablando de 70 años. No es lo mismo, ¿no? Digo porque capaz que está bueno mirar hacia adelante y trascender un poco la discusión sobre
me comparo con el BPS, no me comparo. Tenés una situación dada de una caja que existe hace mucho tiempo, que en un momento dado entró en crisis y que hoy día Rentas Generales tiene que aportarle y que los pasivos y activos que aportan la caja también se les tuvo que incrementar sus aportes debido a esta crisis. Sí, es así. Es así. Ahora, el sistema es insostenible. No es que la caja de profesionales es una cosa, una entidad independiente. El sistema de la caja de profesionales hizo que se sostuviera sola y sin contribución del Estado hasta junio de este año, hasta julio de este año. A partir de ese momento necesitamos la asistencia pública. La asistencia del Estado es la asistencia de todos nosotros. Como asistimos todos al BPS. Y no es una cuestión de compararse. Pero 7 puntos del IVA van para solucionar los problemas del BPS. Todo ya que son 400, 500 millones de dólares por año van para solucionar el BPS. El juego, loterías y todo eso va un montón de plata de allí, cientos de millones de dólares para solucionar el BPS. Entonces, a ver, ¿por qué algunos se puede solucionar los problemas de la caja pública, digamos, en donde todos contribuimos, en donde los profesionales contribuimos con 7 puntos de IVA, con el IAS de los jubilados de la caja, con todo eso contribuimos para el BPS? Bueno, en aplicación de la Constitución de la República, también debe recibir, en la medida que lo necesitó, la caja de profesionales. Perdón, en ese sentido, ¿cuál sería la solución justa? Porque si la caja de profesionales está dispuesta a jugar con las reglas del BPS, también tiene que aceptar que de repente se topen, por ejemplo, no jugamos con las reglas del BPS, jugamos con las reglas del sistema. Es todo el sistema. A la caja bancaria se le asistió, a la caja notarial se le asistió, y los dos servicios de retiro, policial y militar, son cargo del Estado. Pero entonces, ¿cuál sería la solución más justa para todos? Nosotros tenemos una solución, por eso yo le decía hoy a Gabriela que decía, hoy recibimos a todos pidiendo plata, y yo le dije que no, que de la caja de profesionales lo que no queremos es plata, sino que queremos que nos permitan reformular la caja y cambiar el paradigma. ¿Por qué? Porque la caja cada vez se hace más chica en cantidad de aportantes. ¿Por qué? Porque ampara solo a los profesionales universitarios que ejercen liberalmente la profesión. Y somos cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez más esos 113.000 que no aportan a la caja y que son activos y que están en edad de trabajar y que son profesionales recibidos, están trabajando fuera de la caja. Es decir, aportando básicamente al BPS en su gran medida. Están o empleados o están facturando como empresas unipersonales y esos aportes no vienen para la caja. Sin embargo, están usando de su título profesional. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que el sistema de la caja de profesionales sea uno solo para todos los profesionales. Entiendo. Ahora, estás hablando... Perdón, Gaby, ¿cómo aportarían, digamos? ¿Se aportan para BPS? ¿Cómo pensás que tendría Aquellos que aportar? dependientes. Nosotros lo planteamos para adelante, no para atrás. Los que ya están aportando y quedan en eso. Hay dos opciones, porque después surgió otra que la vamos a contar también. Uno es que los profesionales dependientes pasen a aportar a la caja de profesionales. Lo mismo que aportan hoy al BPS. Y los que empiezan a aportar por primera vez, no es que se gradúan. A partir de la aprobación de una nueva ley. Sí, claro. Que reformule la caja de verdad. Esto fue el salvataje. Está. Ahora funciona relativamente, pero necesita cambios. Eso está claro. ¿Cuál es el cambio? Ensanchar la base de aportantes. Lo dice la propia ley. El ítem G del artículo 14 de la ley dice la adopción de medidas tendientes a ampliar la base de aportantes, incluyendo el análisis de mecanismos para la efectiva incorporación de profesionales que declaran no ejercicio. Lo dice la propia ley. ¿Por qué? Porque es razonable, porque el sistema está haciendo una pirámide invertida. Nosotros necesitamos ensanchar la base de aportantes. ¿Cómo? Con profesionales que ejercen su profesión, independientemente de cómo la ejercen. ¿Y cómo haces entonces? A ver, tenemos un problema en la reposición y también en el envejecimiento. Sin duda. ¿Y cómo haces entonces para motivar a esa reposición concretamente? ¿Cómo se hace para atraer nuevos cotizantes? Nosotros tenemos que generar un plan que no tiene la caja, lamentablemente. Nosotros no somos mayoría, somos 1 en 7. Para hacer eso. Primero, para controlar. Porque hay una enorme evasión, también en la caja de profesionales. Y segundo, motivar con otras medidas. Esto es un instituto de seguridad social. Nosotros tenemos que generarle la estabilidad y la confianza de que cuando se jubilen van a cobrar lo que está establecido que van a cobrar, que no es lo que está pasando. ¿Qué pasó ahora? Le agregamos un impuesto a los jubilados.
un nuevo impuesto. Tienen ya los jubilados, ahora van a tener, tienen ya la tasa de contribución pecuniaria, un 5%, el grueso pagan un 5% más. Es decir, ¿y qué perspectiva le damos a la gente? Capaz que dentro de 5 años le agregamos más impuestos. Decías, somos 1 en 7. ¿Cuál es la propuesta concreta soy para 1 en 7, motivar, sí. para Bueno. motivar eso, la reposición? Primero la incorporación y el ensanchamiento de la base de aportantes. Y después hay un montón de medidas, que en algún momento incluso tuvo la caja, atractivas para los profesionales, desde créditos de vivienda, créditos blandos, por supuesto, para la construcción o el armado de su estudio profesional, de su consultorio. ¿Pero está en condiciones la caja de dar Y va a créditos estar blandos, en por condiciones, ejemplo? por supuesto, va a estar en condiciones, no digo que sea ya. La caja, la ley permite a la caja de profesionales tomar un préstamos internacionales con garantía del Estado por hasta 300 millones de dólares. Bueno, está ahí, es uno de los artículos y fue aprobado. Pero perdón, Fernando, la ley del año pasado no habla de que en realidad la caja tiene que converger como todas las cajas hacia un sistema único. Bueno, eso O sea, parecería sería lo más lógico y eliminar el sistema de fictos, que para muchos es un delirio. Sí, nosotros o sea, donde queremos la gente eliminar. no aporta según sus ingresos, sino según una escala que no se condice con la realidad. El sistema de fictos. Sí. ¿Y cómo sería? ¿Por porcentaje, por ejemplo? Claro, por un porcentaje de los ingresos, por ingreso real. Eso necesita una transición, ¿no? Porque hay mucha gente que está llegando al final de la carrera. Que son los famosos cincuentones, que ahora, si me permiten, los podemos también mencionar. Entonces, esa gente no va a cambiar el sistema ahora. Lo que nosotros decimos que van a coexistir varios sistemas al mismo tiempo. Claro, los que vayan entrando, digamos, deberían ir Exacto. jugando Porque hay bajo las mismas gente que reglas. puede elegir aportar por ingreso real y otra que puede elegir seguir aportando por fictos. Pero hoy no, ¿o sí? No, hoy No. Hoy no. Hoy no, por eso lo que hay que cambiar es el paradigma de la caja. ¿Y eso qué Y la correlato caja tendría? funcionó 60 años y funcionó bien y ahorraba, tenía inversión, hizo la torre de los profesionales, tiene campos forestados, alquilados. Es decir, tuvo ingresos reales y tuvo una enorme cantidad de plata en el sistema financiero y después se fueron vendiendo. Y con eso es con lo que nos hemos sostenido durante la última década. Entonces, hay que cambiar la perspectiva, hay que cambiar la integración de la caja. A la caja de profesionales deberían aportar todos los profesionales, todos. Porque esa separación de los que trabajan independientes con los que trabajan dependientes. Si están ejerciendo la profesión. Unos pagan una parte de su salario y otros pagan muchísimo más de un salario imaginario. Y teniendo en cuenta eso, los controles, ¿no? Eso de salir a perseguir, por decirlo de alguna manera, a buscar quiénes son los que deberían aportar. ¿No deberían esperar a que sea más justo el sistema para los aportantes para después? Bueno. Porque vos decís, bueno, me venís a perseguir, pero yo no puedo pagar esa caja porque mi Está sueldo, clarísimo. entonces, ahí, o sea, entendés que yo no la puedo pagar, igual aún así me venís a buscar y me controlás para que yo vaya. Por supuesto, es algo que tiene que ir en paralelo, pero nosotros creemos que el Pero próximo... ahora se sigue haciendo ese tipo de Sí, se hacen controles, siempre se hicieron controles. Pero no tiene capacidad la caja del control que puede tener la DGI o el BPS, ¿no? No tenemos tampoco las herramientas legales como para... nos terminamos metiendo en denuncias, en el juzgado, en embargos, que a nadie benefician, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la lógica de la caja, es mucho más que esto. Es mucho más que esto. La caja de profesionales es un instituto de seguridad social. Tiene que darle la seguridad, que hoy no se la está dando, de retirarse con lo que hoy están contratando. Pero perdón, repito, la visión no es justamente que desaparezca de alguna forma la caja de profesionales. Bueno, pero sí, seguramente va a mantenerse en un futuro mediano y va a mantenerse muchos aporten. años. Va a mantenerse muchos años los dos sistemas paralelos. Claro. Y está demostrado por un informe de la propia Caja de los Servicios Internos, basado en los programas que nos elaboró SINVE, que los dos sistemas serían autosuficientes. Es decir, los que aporten por ingreso real, como dependientes o como dependientes encubiertos, que le llamamos nosotros, que son los que contratan como empresa unipersonal, pero contratan con una sola empresa y no pagan, la caja de profesionales pagan al BPS. Entonces ahí hay miles que están trabajando como profesionales independientes y no aportan a la caja de profesionales. Pero es que imagínate... Porque están de vivo, no, porque es más barato y no pueden Tú ves pagar que la la caja. caja de profesionales tiene que ir al Parlamento a pedir que se aumenten impuestos para aportantes porque no da abasto. Entonces,
cualquier persona profesional dice, no, pará, yo no quiero meterme en este lugar que no sé qué viabilidad real tiene. La caja de profesionales no o me pidió estanco en el nivel 2. La caja de profesionales no pidió ir aumentando No, los ya sé que no aportes, pidió, ¿sí? pero no podía pagar, no podía hacer frente a sus obligaciones. Claro, no podía. ¿No? O sea, habíamos O sea, llegado de alguna a forma un estaba pidiendo momento. gritos. Sí, estaba Sin pidiendo pedirlo. gritos. La intervención del Estado, que es la obligación del Estado. Ojo. A lo que ves es que la enseñanza hacia afuera para los profesionales no es la mejor. Y no, claro que no. Por eso que necesitamos cambiar el sistema. Necesitamos trabajar en esta comisión, que creo que todavía no se ha citado, para elaborar el sistema abocado a la reforma de la caja. La caja tiene que ser reformada desde el punto de vista interno, funcional, de la estructura de gerencias, de los trámites, de la separación con la gente. Tenemos que hacer una reforma profunda. Fernando, recién mencionabas informes de CIMBE, pero durante más de una década, corregime, pero más de una década, fueron un montón los informes que denotaban que la caja estaba en problemas. Sí. Entonces, te tengo que preguntar y te pido la mayor honestidad intelectual en esto. Es decir, ¿cuál es la autocrítica que se hacen desde la caja de por qué decías vendíamos esto, vendíamos aquello, llegamos, pagamos? Sí, bueno, pero ahora hay un déficit donde el Estado, más allá de la obligatoriedad ética y constitucional que tenga, el Estado está poniendo plata ahí. Sí, entonces, todos estamos poniendo plata. Todos están poniendo plata. Entonces, pasa con la caja militar. Con los bancarios estamos poniendo plata hace años. De todas maneras, acá había señales de alerta. Sí. Y tú estás hablando de que hay que reformar. Más que señales de alerta. Exacto. Un informe de una consultoría que en 2013 le dijo al directorio... ¿Qué parte de responsabilidad les toca en esto? Ah, bueno, a los directorios sí, a toda la responsabilidad. ¿Y el resto? También. Son socios activos también. Ah, bueno, está, pero eso... ¿Eso qué? Decís a los aportantes, sí. Y bueno, le cabe la responsabilidad de ir a votar a las elecciones. Votó un 10% de los habilitados en la última elección. Bueno, tiene que hacerse cada uno responsable de la parte que le corresponde. Pero en 2013, yo te contaba, se contrató una consultoría. Yo estoy hace 4 años. Yo de acá para atrás conozco la historia por las actas y por lo que pasó. Se contrató una consultoría. Integraban, entre otros, el hacedor de la reforma general de la Seguridad Social. Y había dos consultoras más, creo que había una de estudios digamos, una encuestadora. Sí, sí. ¿Tá? Ese pool de empresas hizo un informe interesante. ¿Qué le decía a la caja? En 2025 se quedan sin plata y siguen funcionando así. ¿Qué hicieron los siguientes directorios? Nada. Le bajaron el 10% a las jubilaciones, que era un 10% que le habían dado adicional, cuando la caja tiraba manteca al techo, y cobraban en vez del 50% de tasa de reemplazo, del sueldo en actividad o del ficto, cobraban el 60%. Eso desfinanció la caja, no, hay un montón de cosas que desfinanciaron la caja. Entre otras, muchas intervenciones del propio Estado, permitiendo en 2004 bajarse a la categoría 2, sin un límite. Entonces, el 75% de los aportantes está en la categoría más baja. ¿Y por qué? Pero es carísima. Son 12.000 y pico de pesos por mes. Eso, pero... Es impagable. Entonces, ¿qué hace la gente? Se queda a la más baja y bueno, y trabaja. Pero para hacerlo legal. Fernando, perdón, porque para hacerlo en blanco. Se habla de lo medular, que es los fictos, o sea... Sí, yo hablo de los fictos. No, claro, pero ese es el gran problema. Si vos te dejas aportar no según tus ingresos, sino según un ficto... Tenemos que eliminar los fictos, esa es. ¿Y eso por qué eso cabida...? proponemos incorporar a los dependientes y después todo el sistema va a pasar a ficto. Debería pasar a ficto. Decía, sos 1 en 7 en la directiva, ¿no? 1 en 7, ¿Qué cabida sí. tiene la discusión interna? ¿Qué discusiones internas se están dando en la caja? Y cuánta fuerza tiene tu propuesta? Bueno, la fuerza la tenemos que medir con las cosas que hemos podido sacar. El directorio está compuesto con 2 directores del Poder Ejecutivo, que es el Poder Ejecutivo en el directorio, ¿no? Está claro. Y después hay 4 electos por los activos y 1 electo por los jubilados. Con el jubilado hemos votado normalmente, conjuntamente, con los otros alternadamente en función del tema que fuera. Cuando son temas de estos, somos siempre minoría, ¿sí? Lamentablemente. Porque lo que nosotros proponemos es hacer una reforma estructural de la caja. Propusimos
contratar una consultoría, sí, con problemas económicos como estamos, pero contratar una consultoría de rediseño institucional. Ajá. No. Con los funcionarios nosotros nos arreglamos. No, una consultoría que rediseñe la caja, desde el sistema de aportación, desde el sistema de fictos o no, desde el costo, desde el funcionamiento. La caja tiene un costo de funcionamiento de $20 millones por año. El costo de funcionamiento. Fernando, tengo que avanzar ¿Sí? en otro tema referido a la caja también. La fiscal de corte, Mónica Ferrero, le solicitó a la Caja de Profesionales información sobre los aportes de 320 fiscales para saber si ejercían otro trabajo privado. ¿La Caja, desde tu perspectiva, debiera responder a esto a pesar de que hay quienes dicen que esto violaría el secreto tributario? Bueno, como en todo hay dos bibliotecas. ¿Cómo qué? Y como en todo hay dos bibliotecas. A ver, la tuya. Una que sostiene que todo eso es secreto y otros que sostenemos, en este caso de la información al usuario, tiene que poder comprobar si el profesional que está contratando está en actividad o no. Esto nosotros lo proponemos desde el día 1 que estamos en el directorio. Es decir, que la caja tenga un buscador en su página web donde tú cargas o el nombre, o el número de afiliado, o el número de cédula, si lo tenés, y te sale si ese profesional está activo para trabajar o no. Y eso no lo tiene la caja y se han negado sistemáticamente. Eso es transparencia, no es protección de datos. ¿Está activo o no está activo? Eso lo tiene que decir la caja. Como tú entras al Ministerio de Salud Pública y cargas un nombre y ves si el señor que te está atendiendo es médico o no es médico. Y eso pasa en el Ministerio de Salud Pública. Bueno, pero en la caja no se puede. El problema, el asunto de la Fiscalía General de la Nación es un asunto político, partidario, que excede la decisión que haya tomado la Caja de Profesionales. No, me parece que no, por eso lo votamos que no. Pero decís que entonces Ferrero lo hizo, digamos, para, de alguna forma... Por lo que yo tengo entendido, Ferrero lo que está haciendo es viendo quiénes de los funcionarios que están vedados de trabajar en forma particular, están trabajando en forma particular. Y eso se lo preguntó a la Caja. Y la Caja le contestó quiénes están activos y quiénes no. Que es lo que deberíamos tener nosotros en un buscador. Eso es todo lo que contestó. De hecho, en la lista vino ella también. Entonces, hay un problema político partidario grande, importante, que tiene que ver con la Fiscalía, que no tiene que ver con la Caja. Es decir, lo que informó la Caja no va a cambiar la realidad. En realidad, estaban atrás de algún funcionario que aparentemente estaba trabajando como abogado y no estaba dentro de las reglas que tiene la Fiscalía, que tienen exclusividad para trabajar allí. Tienen vedado trabajar en otra cosa. Esa fue la información que se dio. Fernando, nos tenemos que ir a una tanda. Un gusto conversar contigo. Gracias por haber venido esta mañana. No, muchísimas gracias. Estoy a las órdenes. Continuamos en la televisión pública en instantes nada más. Vamos a hablar de una institución que muchos llevamos en el corazón, el IPSE.